En este escenario vamos a ver una técnica de seguridad por oscuridad avanzada, que va más allá que la simple ocultación de un servicio cambiando el puerto por defecto, que se vio en el anterior vídeo. La infraestructura es la misma, tenemos un firewall de red que protege a una organización controlando el tráfico de entrada y salida de una red LAN y de una red DMZ donde hay un servicio web accesible desde el exterior. En esta nueva configuración del firewall, el acceso por SSH al propio firewall se permite exclusivamente desde la red LAN, no desde Internet. Y también desde Internet se permite exclusivamente el acceso al servicio web que corre en el servidor de la DMZ. El acceso por SSH desde Internet no está autorizado. Sí se permite el acceso por SSH nuevamente al servidor de la DMZ desde equipos de la LAN. Tal cual está la configuración del firewall, los puertos 22 y el del anterior vídeo, el 22.000, que permitía el acceso desde Internet al SSH del servidor DMZ, no están autorizados, son puertos bloqueados por el firewall. De hecho, si se hace un barrido de puertos con Nmap analizando todos los puertos de la IP pública del firewall, los únicos puertos abiertos son el puerto 80 y el puerto 443. Esto es gracias a la regla de NAT y la correspondiente regla en forward que autorizaba el acceso desde Internet al servidor web de la DMZ. El puerto 22 y el puerto 22.000 que estaban autorizados en la práctica anterior están filtrados. Es decir, cualquier intento de conexión a esos puertos, el firewall los descarta y Nmap los detecta como puertos filtrados. Vale, la táctica que vamos a utilizar para ocultar nuestro servicio es esta. Tenemos el firewall que impide cualquier comunicación con el servicio SSH que corre en el propio firewall o en el servidor de la DMZ. La técnica más famosa se conoce como port knocking. Nosotros vamos a ver port knocking y una más avanzada que es la SPA. ¿En qué consiste la técnica de port knocking? Bueno, la idea básica es esta. Yo tengo una aplicación, un servicio, que está operativo en un puerto, el SSH que está operativo en el firewall, está escuchando en el puerto 22 del firewall, pero IP-tables lo tiene bloqueado. Las reglas de IP-tables bloquean el acceso desde Internet al puerto 22. Aunque en el puerto 22 sí hay una aplicación trabajando, pero cualquier comunicación a ese puerto es bloqueada. En port knocking se configura un servicio de tal forma que se indica una serie de puertos, es decir, hay una secuencia de puertos, de forma que un cliente que quiera abrir una conexión con el puerto SSH, el puerto 22, no lo va a poder hacer enviando la petición directamente al puerto 22, porque eso lo va a bloquear el firewall. Lo que va a tener que hacer es hacer varios intentos de conexión a distintos puertos siguiendo una secuencia, de forma que esa aplicación, ese servidor de port knocking, escucha los intentos de este cliente en la secuencia adecuada y eso es como si estuviese llamando con una contraseña a la puerta. Una vez que el cliente toca esa secuencia de puertos, el servidor de port knocking habla con NetFilter, con IP-tables, y le dice abre temporalmente el puerto 22 a la IP de este cliente, porque ha tocado la secuencia correcta de puertos. El firewall, NetFilter, IP-tables, abre temporalmente creando una regla que permita a ese cliente acceder al puerto 22 del SSH y el cliente accede, inicia una conexión a la aplicación, está autorizado por el firewall y establece la conexión. Vale, normalmente esa apertura puede tener una duración de unos segundos o unos minutos. Pasado ese tiempo se cierra. ¿Qué desventajas tiene port knocking?
Bueno, pues aunque Pornocking es una capa más de seguridad, es decir, yo tengo aquí el servicio protegido por el firewall que impide cualquier comunicación con él, y a mayores tengo el Pornocking, es decir, tienes que pegar una secuencia de puertos y entonces yo te abro la puerta. Bien, pues tiene varios problemas. Un problema, si alguien descubre la secuencia de paquetes, la va a poder imitar, y una vez que imita esa secuencia de paquetes, NetFilter, IPtables, va a crear una regla permitiendo la conexión al servicio a ese cliente. Puede haber una denegación de servicio, accidental o a propósito. Para poder abrir el puerto es necesario una secuencia exacta de puertos. Si por algún motivo esa secuencia de puertos se rompe porque hay una conexión a un puerto que no pertenece a esa secuencia, no se cumple la secuencia, el servidor de Pornocking no da la instrucción a IPtables de permitir el acceso, con lo cual el cliente no puede acceder. Y también puede haber problemas cuando varios clientes tratan de acceder a ese servicio desde detrás de un firewall que haga NAT. Todos van a salir con la misma IP, esas peticiones van a llegar al servidor de Pornocking desde la misma IP y podemos tener problemas, pues bueno, de que se rompe la secuencia. Para evitar todos estos problemas tenemos un concepto más avanzado que es el de SPA. ¿Qué diferencia hay entre Pornocking y SPA? Si en Pornocking, para conseguir abrir ese puerto especial del servicio al que yo quiero acceder, necesito una secuencia, una llamada, en SPA lo único que hago es enviar un único paquete. Ese paquete además va cifrado y dentro de esa información cifrada va información del cliente que quiera acceder a ese servicio oculto, puerto que se desea que se abra para poder acceder a ese servicio oculto, y a mayores hay una marca temporal que sirve para que estos paquetes de petición de apertura de puertos no se puedan reutilizar. Si el paquete es demasiado antiguo, el servidor SPA lo descarta. Bueno, la idea básica está en que el cliente envía este paquete cifrado solicitando la apertura del puerto, ese paquete llega a la máquina destino, el servidor SPA está escuchando el tráfico de red, captura ese paquete, lo analiza y si todo es correcto va a dar una instrucción al firewall, a IPtables, para que reconfigure las reglas y cree una regla que autorice el acceso a ese cliente. Esa regla es temporal, 10 segundos, 20, 30, 40, 60, lo que el administrador quiera. Se abre una ventana temporal en la que ese cliente puede establecer conexiones a ese servicio que deseaba. Pasado ese tiempo, el servidor SPA da otra instrucción al firewall para que borre esa regla, impidiendo el establecimiento de nuevas conexiones a ese servicio. ¿Por qué? Porque cuando elimina esa regla, el puerto vuelve a estar protegido por IPtables. Cualquier intento de conexión a ese puerto queda bloqueado. La pregunta que surge ahora, vale, ¿y si se bloquea el inicio de conexiones a ese puerto transcurrido ese tiempo, cómo puede seguir el cliente comunicándose con ese servicio? Con las reglas de Related Established. Trabajamos con firewall de estado. Se abre una ventana temporal para el establecimiento de nuevas conexiones. Una vez establecida la conexión, el resto del tráfico va por las reglas Related Established. Lo que va a controlar el servidor SPA es la apertura temporal del puerto para el establecimiento de nuevas conexiones. Está tenido. Bueno, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a ocultar de hecho ya está oculto el servicio SSH del firewall, y vamos a configurar un servidor SPA para permitir a los clientes que se identifiquen adecuadamente el establecimiento de conexiones, y para el resto no. Entonces, en la máquina firewall tengo que instalar el servidor SPA. En este
caso va a ser el fwknop-server. Hay que indicar que el servidor SPA no se pone a la escucha en ningún puerto. Lo que hace el servidor SPA es snifar el tráfico. Y es como si fuese un sniffer, un Wireshark, un TCP/DAM. Está a la escucha, capturando tráfico de red en un puerto concreto, que ya veremos en el archivo de configuración, y cuando llega un paquete a la tarjeta de red utilizando ese protocolo y ese puerto especial, es capturado por el servidor SPA, descartado por IP-tables porque ese paquete no está autorizado, pero el servidor SPA lo ha capturado y luego lo procede a analizar. Bueno, si la instalación terminó, lo que tenemos es una carpeta en /tc/fwknop donde aparecen dos ficheros de configuración. Bueno, una buena práctica es hacer una copia de seguridad de los ficheros originales por si al modificar nosotros alguna directiva obtenemos un fichero que no funciona, pues bueno, rápidamente podemos recuperar el fichero original y empezar a trabajar desde una versión no modificada por nosotros. Vale, entonces ahora deberíamos tener los ficheros de configuración y un backup, una copia de los originales. Bueno, para configurar el servidor SPA vamos a tener que configurar esos dos ficheros. Este, que me permite configurar el comportamiento del servidor, indicándole en qué tarjeta de red se va a poner a escuchar, cuánto tiempo de antigüedad permite a los paquetes, etcétera. Bueno, está todo muy comentado, yo simplemente voy a descomentar para resaltar las opciones de configuración más relevantes. pcaf int f eth0 me dice en qué tarjeta de red va el servidor SPA a capturar tráfico. Normalmente es la tarjeta de red conectada a internet, en mi caso es la eth0. pcap filter es el filtro de captura de paquetes, porque la configuración por defecto es que los clientes SPA envíen paquetes solicitando la apertura del puerto utilizando protocolo UDP destinado a este puerto. Se puede personalizar, por supuesto. Estas dos directivas lo que me dice es controla la antigüedad de los paquetes SPA. Es decir, cuando un cliente envía un paquete SPA, dentro lleva una marca de tiempo indicando cuándo se ha generado. Ese paquete, cuando llega al firewall y es capturado por el servidor SPA, se va a ver la marca de tiempo. Y si la marca de tiempo indica que ese paquete tiene una vida superior a los 120 segundos, se va a descartar por viejo. Esto es una medida de protección por si alguien nos roba paquetes y luego trata de reinyectarlos. Bueno, pues hay esta ventana temporal donde, pasado ese tiempo, ese paquete se descarta por ser considerado demasiado antiguo. Bueno, yendo más abajo aparecen las opciones específicas de los firewalls. Bueno, en concreto vamos a llegar a una sección dedicada a los firewalls y IP-tables. Tenemos por aquí IPT de IP-tables. ¿Qué me interesa en este caso? Vale, pues a mí lo que me va a interesar es permitir el acceso al servidor SSH que corre en el propio firewall. Si recordáis, ¿qué cadena de NetFilter controla el tráfico destinado a aplicaciones del propio firewall? Input. Entonces lo que tengo que decir es, servidor SPA, cuando te llegue un paquete solicitando la apertura en el firewall del puerto 22, lo que tienes que es autorizarlo en la cadena input para permitir que luego el cliente lance una solicitud de conexión al puerto 22 del SSH que corre en la máquina firewall y se encuentre con una regla adecuada autorizándolo
en input. Bien, guardamos los cambios y ahora hay que configurar el fichero de access. En este fichero, bueno, estas líneas las voy a comentar, esto estaba aquí de ejemplo, y voy a poner lo siguiente. Bueno, no voy a poner restricciones en la IP origen. ¿Qué puerto vas a permitir el acceso? El puerto 22, que es donde está escuchando mi servidor SSH. ¿Qué clave tiene que utilizar el cliente? Le puse seguridad de 2023. Esta clave va a permitir autenticarse al cliente y va a permitir cifrar los paquetes. Si el cliente lanza un paquete SPA con una clave diferente, cuando llegue al servidor SPA, este lo va a capturar, lo va a analizar y va a decir, esto no pasa la autenticación, lo descarto. Y tiempo de acceso, bueno, yo voy a poner aquí 40 segundos. Esta es la ventana temporal, de forma que cuando llegue un paquete SPA que cumpla todos los requisitos, el servidor SPA contacta con NetFilter y le dice, crea una regla en input autorizando a este PC, a este cliente, el iniciar conexiones SSH, y esta regla tiene una vigencia de 40 segundos. El cliente tiene 40 segundos para iniciar conexiones. Pasado ese tiempo, esa regla se elimina. Bien, pues control X para guardar los cambios, y ahora lo que tengo que hacer es arrancar el servidor SPA. Bien, puedo comprobar que el servicio está arrancado. Bien, con opción de systemctl status, aquí me dice que ha arrancado, que está activo, me dice que está snifando tráfico en la tarjeta de red CTH0 y que está capturando paquetes SPA que cumplan estas condiciones. Esto mismo se puede hacer viendo las últimas líneas del fichero de log, el syslog. Tenemos la misma salida, ¿vale? El servidor SPA está funcionando. Bien, en este momento lo tengo instalado y arrancado. Tal cual lo tengo en este momento, si yo reinicio la máquina firewall, el servidor SPA no va a volver a arrancar. Tengo que habilitarlo. Bien, eso se puede hacer con un sudo systemctl enable y el nombre del servidor fwk nope server. Vale, esto simplemente lo que he hecho es que aguante reinicios, ¿vale? Por defecto, la instalación que viene en Ubuntu no queda como un servicio, no aguanta reinicios, ¿vale? Pues ya estaría. Yo lo que tengo ahora es el servidor SPA escuchando, más que escuchar, capturando paquetes en la interfaz ETH0. Cuando llega un paquete a la interfaz ETH0 de tipo UDP destinado al puerto 62201, lo va a capturar, lo va a descifrar si viene cifrado con la contraseña adecuada, va a analizar el contenido y va a dar la instrucción al firewall de, oye, crea una regla en input para autorizar a ese cliente. De hecho, si miramos las reglas de input, vemos que hay una nueva regla. Una regla que dice tráfico de input, mándalo a la cadena fwknop input. Y si analizamos esa cadena, en este momento está vacía. La idea es que cuando a un cliente se autentique adecuadamente, se va a crear una regla temporal en esta cadena. Bueno, pues vamos a hacerlo. Un cliente, ¿qué tiene que hacer? Vale, pues el cliente, lo primero que tiene que hacer es enviar un paquete de tipo SPA con la autenticación correcta.
para enviar ese tipo de paquetes, el cliente tiene que tener instalado un software especial. Ese software se instalaría de la siguiente manera. Yo estoy en un equipo que está en internet, que quiere acceder por SSH para administrar el firewall. Es el servicio del firewall. El SSH está protegido por SPA, entonces le tengo que enviar un paquete SPA para que me abran el puerto. Bueno, la instalación es muy parecida a la que ya hicimos antes. Es simplemente sudo apt install fwknop, en este caso en vez del server el cliente. Vale, ya lo tengo instalado. Si no lo tuviese se instalaría en menos de un minuto. Bien, pues ya tengo todo. Quiero iniciar una conexión SSH al firewall para administrarlo desde internet. Bien, pues lo primero, tengo que enviarle un paquete SPA solicitando la apertura del puerto 22. Y eso se hace con el cliente que acabo de instalar diciendo: quiero que me abras el puerto 22. Yo soy esta IP y quiero hablar con esta IP pública del firewall. Vale, el cliente lo que va a generar es, a partir de aquí, un mensaje SPA que diga: quiero que crees una regla que permita la conexión a esta IP destino desde esta IP origen accediendo al puerto 22. Cuando le doy a Enter, me pide la clave, en mi caso es seguridad 2023, que es la que configuré yo en el servidor SPA, y ahora simplemente accedo. Tengo 40 segundos. Estoy en el firewall. De hecho, si miráis aquí, ahora hay una regla en la cadena del servidor SPA. Y si miro el fichero de syslog, también puedo ver que el servidor SPA recibió un paquete desde la IP 2.1 de Internet que ha provocado la creación de una regla de acceso que le permite a ese equipo establecer una conexión con el puerto 22 del SSH, que es lo que hice yo aquí, y también que esta regla expira, bueno, en esa marca de tiempo, es decir, dentro de 40 segundos. De hecho, si vuelvo a ejecutar el comando, me dice: se ha borrado la regla que permitía el acceso. De hecho, fijaros, se creó la regla a esta hora y se borró la regla 40 segundos más tarde. Aquí está, en la cadena de usuario de fwknop input ya no hay nada. ¿Qué ocurre con mi conexión SSH? Yo estoy aquí, yo puedo trabajar en el firewall. ¿Por qué puedo trabajar en el firewall a pesar de que ya no existe esta regla? Bien, por lo que os decía antes. Las reglas que crea el servidor SPA son para inicio de conexión. Transcurridos esos 40 segundos las elimina. Pero si yo he establecido una sesión SSH con el firewall, todo el tráfico entrante y saliente en esta conexión está autorizado por las reglas Related Established. Al trabajar con estados garantizamos eso. Yo solamente me preocupo de autorizar el establecimiento de nuevas conexiones. Una vez que está establecida, Related Established. ¿Vale? Puedo comprobar que si yo intento iniciar una conexión por SSH sin solicitarlo previamente al servidor SPA, no obtengo nada. ¿Por qué? Porque para mí el puerto 22 está bloqueado por el firewall. De hecho, este tráfico debería estar bloqueado en el firewall. Bueno, tengo activado aquí los registros, pero se vería el bloqueo en el firewall. ¿Vale? De hecho, aquí pues terminará dando un timeout
cuando se agoten los temporizadores correspondientes. Resumiendo, tengo un firewall con unas reglas impetables que bloquean el establecimiento de conexiones al puerto 22. Tengo un servidor SPA configurado capturando tráfico, de forma que cuando un cliente SPA le solicite la apertura del puerto 22, si cumple todos los requisitos, va a hablar con el firewall de red y le va a decir: crea temporalmente, nosotros lo configuramos para 40 segundos, una regla que permita a este cliente concreto iniciar una conexión al puerto 22. El cliente inicia la conexión al puerto 22, IPTables la ha autorizado, se establece la conexión y pasados esos 40 segundos, esa regla que permitía el establecimiento de conexiones SSH desaparece. El cliente sigue trabajando gracias a las reglas Related Established. Bueno, las reglas del firewall creadas por el servidor SPA se pueden ver ejecutando los comandos IPTables normales o también ejecutando el comando fwcanop fwlist. Aquí vemos, en este momento no hay ninguna. Si repitiésemos lo que hicimos antes, pues aquí tendría la regla creada.